Muy bien, pues id buscando la epístola a los Filipenses y voy a comenzar con una pequeña introducción para recordar quiénes eran los filipenses, quién les escribía una carta, por qué les escribía una carta y todo esto. Filipenses. Pues los filipenses son los habitantes de Filipos. ¿Y Filipos? ¿Qué era Filipos? Filipos era una ciudad de la región de Macedonia. Macedonia está ahora en lo que es el norte de Grecia, ¿vale? La provincia de Macedonia es lo que ahora es el norte de Grecia. Y Filipos se llamaba así por un rey, por el rey Filipo II, que como todo el mundo conoce, es Filipo II, el padre de Alejandro Magno, ¿vale? Eso seguro que suena más. El padre de Alejandro Magno compró allí unas minas y fundó la ciudad de Filipos. Pero no tenía mucha importancia esta ciudad hasta un poco de tiempo después, hasta el 42 a.C. ¿Por qué? Porque en el 44 a.C. sucedió un magnicidio muy famoso, el asesinato de Julio César, ¿vale? Fue asesinado en Roma y durante 2 años hubo una serie de batallas por la sucesión, república, otros querían el imperio. Y por los de la República estaban los que habían matado a César, que eran Bruto y Casio. Y por los del Imperio estaban Octavio y Marco Antonio. Entonces, la batalla decisiva tuvo lugar en el año 42 en Filipos, fue la batalla de Filipos. Y allí, aunque fue una batalla muy reñida, finalmente Octavio y Marco Antonio vencieron. Y al terminar la batalla, se estableció el Imperio Romano y Octavio fue el emperador de Roma. Pero era importante esto, ¿por qué? Porque cuando terminaba una gran batalla había veteranos de guerra que se licenciaban y al licenciarse se les concedían tierras. Entonces Filipos quedó como una colonia romana y por tanto tenía una serie de derechos especiales. Por ejemplo, allí se ejecutaba la ley romana tal cual, no como en las provincias. En las provincias era diferente porque tenían menos derechos. Allí era como si fuera Roma II, por así decirlo. Allí los ciudadanos de Filipos se convertían en ciudadanos romanos. Tenían todos los derechos y tenían un alto nivel de independencia. En la provincia de Macedonia había un gobierno que estaba en Tesalónica, pero Filipos era como una ciudad casi independiente. Tenía sus propios magistrados, tenía sus propios gobernadores y tenía muchos derechos que eran privilegios y que vemos que cuando Pablo llegó allí a predicar, eso dio algunos problemas. La iglesia allí en Filipos fue fundada por Pablo, como bien decía, y por Pablo y por su acompañante en ese viaje misionero. Era el segundo viaje misionero de Pablo e iba con Silas. Pablo y Silas llegaron a Filipos. Allí predicaron a algunas mujeres que estaban en el río y una de ellas era Lidia, que era vendedora de púrpura, quien enseguida creyó en el Señor y pidió que se reunieran en su casa y allí comenzó la iglesia en Filipos. Todo esto lo podéis encontrar en Hechos capítulo 16, pero no quería volver a Hechos capítulo 16, pero lo podéis repasar tranquilamente en casa. Hechos 16, a partir del versículo 16 en adelante, tenéis toda la predicación de Pablo allí, cómo Lidia creyó, cómo había una mujer con un espíritu que iba detrás de ellos diciendo estos son enviados del Señor y todo tal. Entonces a Pablo no le gustó eso, echó el espíritu que tenía esa mujer y eso les llevó a la cárcel de Filipos. En la cárcel de Filipos fueron azotados con varas, fueron encerrados y el Señor les sacó, les liberó con un terremoto, pero no salieron de la cárcel y cuando el carcelero iba a suicidarse pensando que habían escapado todos, Pablo les dijo, no, tranquilo, estamos aquí. Y fue cuando llevó esto a la conversión del carcelero de Filipos y de su familia y posteriormente se informó a los gobernantes de Filipos que Pablo era ciudadano romano. Y ¡oh, horror! Ciudadano romano, torturado en una ciudad romana, se habían saltado todas las normas, los derechos, a ver si vamos a perder nuestros privilegios y dijeron, por favor, Pablo, Silas, perdonadnos, lo sentimos muchísimo, pero idos, por favor. Y así dejaron Filipos. Luego Pablo volvió a la región de Macedonia
y entre ellos a la iglesia de Filipos, en su tercer viaje misionero, que vemos en Hechos capítulo 20, y esta vez fue acompañado por Timoteo. Todo esto es interesante de saber porque, claro, ahora vamos a ver que ha transcurrido un tiempo. Ahora Pablo ya no está viajando por las iglesias. Pablo ya no está fundando iglesias, sino que está encarcelado. Pablo estaba en Roma, en la cárcel de Roma, igual que ocurría con la carta que estudiamos de los Colosenses. Y desde allí, desde que estaba encerrado en Roma, habían pasado unos 10 años más o menos desde que fundó la iglesia. O sea, la iglesia ya llevaba 10 años de funcionamiento. Y Pablo ahora les va a escribir una carta. Ha tenido informes, sabe lo que ocurre en la iglesia, y esta es la famosa carta de la alegría, la famosa carta del gozo, porque habla muy positivamente de esta iglesia y es muy llamativo, pero también en esta iglesia había un problema. Había un problema de división y había un problema de controversia con falsos maestros. Había falsos maestros que estaban enseñando, estaban judaizando, estaban llevando a la confusión a algunos creyentes y Pablo también por eso les tiene que escribir. Pero si algo destaca, como he dicho antes en esta carta, es el amor que Pablo tiene por los filipenses, el amor que los filipenses también tenían con Pablo, que además se traduce en que muchas veces, en varias ocasiones, los filipenses apoyaron a Pablo económicamente, incluso, a pesar de estar ellos en persecución, a pesar de estar ellos sufriendo, ellos se ocupaban de Pablo y se preocupaban de Pablo en todo sentido. Y es bastante llamativo esto, la relación entre Pablo y los filipenses. Y si vamos a capítulo 1, versículo 1, ya desde el principio Pablo marca una diferencia. Dice así: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Es muy interesante cómo empiezan cada una de las cartas de Pablo. Y hoy os voy a pedir que hagáis ese ejercicio conmigo. Vamos a ir a Romanos capítulo 1, versículo 1. Vamos a ir no en orden cronológico, pero sí en orden como lo tenemos en la Biblia para hacerlo más sencillo. Hay una cosa que Pablo menciona en casi todas sus cartas al principio, y es que él es apóstol. Fijaos, Romanos 1:1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Seguimos. Después de Romanos tenemos que ir a Primera de Corintios. Primera de Corintios 1:1, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Segunda de Corintios. Si no se me pierde la hoja. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Seguimos avanzando y llegamos a Gálatas. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, etcétera, etcétera. Gálatas, después viene Efesios 1:1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Filipenses lo hemos leído, pero vamos a Colosenses. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Primera de Tesalonicenses. Aquí vamos a tener un paralelo con Filipenses. Los tesalonicenses y los filipenses tienen una relación especial con Pablo, ambos. Dice Primera de Tesalonicenses: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En Segunda de Tesalonicenses, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. También tiene un trato especial con Timoteo, no tanto en lo del apóstol, porque sí que dice Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador, pero
en el versículo 2, dice: gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Eso es algo que, si os fijáis en todas las cartas a las iglesias, siempre se refiere con ellas, les dice gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz. A los colaboradores de Pablo les dice gracia, misericordia y paz. En 2 de Timoteo, Pablo, apóstol de Jesucristo, y versículo 2 dice gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. También en Tito, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que según la piedad, dice en el versículo 4, a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Y Filemón, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Aquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa, gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y Señor Jesucristo. ¿Por qué en la mayoría de los casos Pablo se presenta como apóstol, con excepción de los filipenses y de los tesalonicenses? Pues porque aquí, en esta carta, no hay un debate sobre quién es Pablo. No hay un debate sobre si Pablo tiene autoridad de parte de Dios. No hay un debate sobre si Pablo es el primero, o el segundo, o el tercero de entre los maestros o entre los apóstoles. Eso queda claro. Y Pablo lo que quiere dejar aquí claro es que unos y otros dentro del cuerpo del Señor Jesucristo somos todos iguales. Esto es importante, porque cuando él dice apóstol no es para ponerse por encima de la gente. Él dice apóstol porque cuando dice yo estoy enviado de Dios para daros un mensaje porque hay una corrección que tengo que hacer con vosotros. Aquí, en una carta que está inundada por el amor, Pablo está diciendo: yo y Timoteo estamos aquí, somos siervos de Jesucristo, como vosotros, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Todos los santos son todos los creyentes, con los obispos y diáconos, con los responsables de la iglesia, pero todos los pone a un mismo nivel. Efectivamente, hay obispos y hay diáconos, y Pablo es apóstol, y Timoteo es su ayudante, y va por las iglesias llevando el mensaje de Pablo a todas partes, y es casi la mano derecha de Pablo en muchos momentos. Y sin embargo, ¿qué es lo que son todos en común? Siervos de Jesucristo. Siervos es esclavo, ¿vale? Cuando uno se pone a un nivel delante de Dios, no es ni aquí, es abajo. Abajo. Siervos del Señor. Es el Señor el que tiene la preeminencia en todas las cosas. Y aquí Pablo no tiene necesidad de decir, mira, yo soy apóstol porque el Señor me ha mandado, porque ya lo saben. Ya lo saben y ellos encima han sido colaboradores de Pablo económicamente, en oraciones, se han preocupado muchísimo por él y el amor es recíproco. La iglesia de Filipos amaba a Pablo y Pablo amaba a la iglesia de Filipos. Y esta es una primera cosa que nos tiene que llamar la atención, nuestra relación con la iglesia del Señor. O nuestra relación como iglesia del Señor. ¿Cómo debe ser el amor entre siervos del Señor Jesucristo? ¿Cómo tiene que ser ese amor? ¿Pequeñito? ¿Mediano? ¿Grande? Yo creo que muy grande. Muy, muy grande. Conforme al amor que Cristo tiene con nosotros. Y esto a veces se nos olvida. A veces somos un poco pues de ir a nuestra bola, a lo nuestro, y nos olvidamos de la importancia que es que todos somos consiervos del Señor. De que todos tenemos una unión. Que lo que tenemos en común es Cristo. Todos esclavos de Cristo. Todos siervos suyos. Y tenemos que tener amor los unos con los otros. Y es una idea que va a estar durante toda la carta. Es
Es una idea que va a sobrevolar por todo. Cuando hable del Señor Jesucristo Pablo, que va a hablar maravillas un poco más adelante, esto está ahí. Cuando Pablo hable de que hay falsos maestros, este amor también está ahí. Cuando Pablo está encomendándoles al Señor, ese amor también está ahí. En todas las cosas que les va a decir en esta carta, el amor que Pablo tiene por los filipenses es la nota predominante. Y es algo muy, muy importante. Recordad, no sé si hace falta, pero lo recuerdo, que los santos no son las personas especiales, los superhombres espirituales, los héroes de la fe. Los santos son todas las personas que han sido rescatadas por Cristo. Todas las personas que han sido rescatadas por Cristo son santos, apartados para Dios, que es lo que significa ser santo. Y tenemos que recibir gracia y paz, como Pablo les deseaba a la iglesia de Filipos. Y ese, como hemos visto, era un saludo que hacía Pablo con todas las iglesias. Gracia y paz a vosotros. Es curioso porque los gentiles, cuando escribían cartas a los demás, les decían salud, les deseaban salud. Cuando los judíos escribían cartas, les decían shalom, paz. Pero Pablo hace una especie de aglutinamiento. No sé si dice exactamente salud, pero dice gracia. ¿Gracia por qué? Porque todo lo que recibimos, salud o lo que sea, tiene que ver con la gracia de Dios. Entonces, yo os deseo que la gracia de Dios abunde en vosotros. Deseo que la gracia de Dios caiga sobre vosotros. Y la paz, esa paz de Dios, la paz de la palabra de Dios, que es mucho más que no conflicto, que no guerra. La paz significa, en primer lugar, paz con Dios. Significa que ya no hay enemistad entre Dios y los hombres. También es un estado de tranquilidad emocional, de descansar en las promesas de Dios. Todo esto unido es lo que Pablo desea siempre a la iglesia. Y como hemos visto, bueno, como podéis ver, no lo hemos leído en todas, pero como podéis ver en todas sus cartas desea gracia y paz. ¿Y qué ocurre cuando algo se repite en la palabra de Dios? Que es importante. Cualquier cosa que se repite en la palabra de Dios es importante. Entonces, tenemos que buscar en la iglesia gracia y paz. Pero no la buscamos con nuestras fuerzas. No viene de nosotros. Viene de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Muy importante. La iglesia no tiene ningún poder, no tiene ninguna capacidad, no tiene ningún valor si no está Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Y por supuesto el Espíritu Santo que nos une con ambos. No hay posibilidad de que la iglesia funcione si no hay esto. Es el ingrediente básico. Ingrediente básico. Por eso Pablo lo pide para la iglesia universal, para todos y cada uno de los creyentes. Versículo 3. Empieza aquí una oración de Pablo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Y voy a parar ahí de momento. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Es precioso poder decir, yo siempre que me acuerdo, imaginad, siempre que me acuerdo de Moisés, pues me acuerdo de lo mucho que ama al Señor y doy gracias siempre por haberle conocido y a toda su familia y qué maravilla
y qué alegría más grande me da cada vez que me acuerdo de Él y oro por Él y digo, Señor, gracias, gracias por haberle conocido, gracias por los tiempos, las conversaciones que hemos compartido, gracias por el amor que muestra por el Señor, gracias, gracias, gracias. Pues está muy, muy bien esto. Pero es que ser un motivo de agradecimiento es algo especial. Muchas veces somos motivo de angustia, somos motivo de preocupación, somos motivo de miedo. Y no debería ser así. Deberíamos ser motivos de agradecimiento a Dios. ¿Cuántas veces oramos por la iglesia? O casi debería ir un poquito más atrás y decir, ¿cuántas veces oramos? ¿Cómo está nuestro tiempo de oración? Pablo estaba en una cárcel en Roma. Pablo estaba encerrado. Pablo estaba en una situación donde cada uno de nosotros estaríamos sufriendo, estaríamos angustiados, preocupados, a ver cuándo por fin de una vez me va a ver el emperador y me va a juzgar si sí o si no, si me libera, si no me libera. ¿Cuándo? Que han pasado años desde que me detuvieron en Jerusalén, que me llevaron a Cesarea, que estuve allí 2 años esperando, que no me hacían ni caso, que luego me han llevado a Roma. Y nada, no hay manera, no me hacen caso. Pues Pablo podía estar angustiadísimo, podía estar amargado, podía estar muy preocupado, pero Pablo está gozoso. Porque en medio de sus tribulaciones, de sus problemas, de su sufrimiento, pues él ora. Y cuando ora se acuerda de hermanos muy queridos. Y eso le trae gozo. Eso le trae alegría. Eso le trae consuelo en medio de las preocupaciones. Así tiene que ser en nosotros nuestro tiempo de oración. Nuestro tiempo de oración nos tiene que aliviar en nuestros momentos de sufrimiento. Tenemos que ser capaces de gozarnos al dar gracias a Dios por las cosas que tenemos, por las personas que conocemos, por los tratos que Dios ha puesto, el trato con las personas que Dios ha puesto en nuestro camino. Qué bonito es tener personas especiales, personas a las que amamos, a las que el Señor ha utilizado en nuestro camino para enseñarnos, que las ha utilizado para consolarnos, que las ha utilizado para animarnos, personas con las que hemos compartido el Evangelio, personas a las que les explicamos cómo Jesús había muerto en la cruz por sus pecados, se habían arrepentido y habían entregado su vida al Señor. Y qué bonita relación es esa cuando tú has predicado el Evangelio a una persona y esa persona ha creído. Y luego seguís teniendo relación. Es algo especial. Y Pablo lo podía vivir con ellos. Y encima les había visto en varias ocasiones y había visto cómo habían crecido. Y había visto cómo el Señor les utilizaba. Y había visto cómo el Señor les daba dones. Y la iglesia en Filipos crecía y crecía. Aunque era perseguida. Pero crecía y crecía. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Siempre en mis oraciones rogando con gozo. Yo pienso en mis oraciones y digo, realmente cuando yo ruego al Señor, pues muchas veces ruego con lágrimas y no son de gozo, son de tristeza, son de angustia, de preocupación. Pero Pablo era capaz de rogar al Señor con gozo. Posiblemente con lágrimas también, pero con lágrimas de alegría. De decir, qué grande eres, Señor, lo que has hecho entre los filipenses. Qué grande eres, Señor, cómo se han entregado a ti. Qué grande eres, Señor, cómo están andando en tus caminos. Y cómo puedo rogar por ellos para que sigan. Porque, como dice el versículo 5, por vuestra comunión en el Evangelio. Vosotros tenéis comunión en el Evangelio y por el Evangelio. Es la unión que tenemos todos. El Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Cristo Jesús, el que entregó su vida por nosotros.
Ellos creyeron a Pablo cuando predicó a Cristo. Desde el primer día hasta ahora. Han perseverado en la fe hasta ahora, a pesar de las dificultades, a pesar de que Pablo estuvo poco tiempo con ellos. No importó. Estuvo poco tiempo con ellos, apenas unos días, quizás, antes de que le metieran en la cárcel y luego le echaran. Después una visita relámpago por la región. Y no sabemos si alguna más, pero poco más. Y aún así tenían esa relación tan especial. La relación era especial porque están unidos en Cristo, por el Evangelio de Jesucristo. Y por eso es especial. Y por eso tú puedes ir a una iglesia en otro país y sentirte bien recibido y sentirte acogido y gozoso porque son hermanos en Cristo. Y eso es algo especial que solo puede hacer el Señor. Y puedes ir a un sitio donde no conoces a nadie en persona, pero eres bien recibido porque aman a Cristo y por tanto te aman a ti. Eso no lo debemos descuidar nunca, porque es algo llamativo, porque es algo que muestra lo que el Señor pone en nuestros corazones. Nuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. La fidelidad al Señor es un motivo de gozo, un motivo de gozo. Y además Pablo tiene confianza en una cosa muy importante, en algo que tiene que ocurrir en cada uno de los creyentes. Y fijaos bien lo que dice el versículo 6. Estando persuadido de esto, es decir, estando seguro de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Quién comenzó en vosotros la buena obra? El Señor. El Señor comenzó la buena obra. Pues Él la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. El día de Jesucristo es su segunda venida. Y hasta ese momento el Señor perfeccionará a su iglesia. Y a Pablo esto le daba gozo. Y yo sé esto, yo lo sé, yo me lo tengo bien grabado en mi mente, que el Señor trabajará en vosotros, en vuestra vida espiritual, de tal forma que no vais a ser igual que cuando conocisteis al Señor. Os va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Hay un camino de santificación, hay un camino de santidad, hay un camino que tiene que ver con esos pámpanos que están agarrados a la vid, como dice el Evangelio de Juan. Apartados de mí nada podéis hacer. ¿Lo recordáis? Pero los que están unidos a la vid, que es Cristo, dan fruto. Agarrados a la vid podemos crecer. Agarrados a la vid podemos dar gloria a Dios. Y es necesario que seamos perseverantes, que estemos asidos con fuerza, que nos mantengamos fieles al Señor, porque el Señor va a hacer la obra. El Señor nos hizo santos, apartados para Él. Pero además, esos santos apartados para Él, hay un camino que tienen que andar. Todos nosotros estamos en ese camino. Tenemos que ser limpiados, purificados, retocados, cambiados, pulidos por el Señor. Porque hay mucha imperfección en nosotros. El Señor nos tiene que acercar cada día más a nuestro Señor. Y en una especie de anticipación al día de Jesucristo, el Señor nos va acercando, no solamente en el tiempo, sino espiritualmente. Y Pablo estaba convencido de esto, de que el Señor hace su obra. El Señor sí que es fiel. El Señor sí que cuida de su iglesia. Y esto lo podemos ver en nuestra iglesia local, si vemos toda la historia. Esta iglesia local se podía haber derrumbado en mil ocasiones. Se podía derrumbar mañana mismo. Pero quien la sostiene es el Señor. No son las personas que están en autoridad, ni en el púlpito, ni los ancianos, ni nada. No. Esta iglesia se sostiene porque el Señor la sostiene.
Esta iglesia avanza porque el Señor la hace avanzar. El motor de la iglesia es Cristo. Y tenemos que meternos esto en la cabeza. El Señor es el que hace. Tenemos que dejarle hacer. Tenemos que entregarnos y saber quiénes somos. No somos los de aquí, somos los de aquí abajo. Los siervos, los esclavos del Señor. Los que estamos aquí para servirle, para adorarle, para gozarnos de sus maravillas. Además, es que encima tenemos todo tipo de dádivas del Señor, todo tipo de gracia del Señor que cae sobre nosotros. El Señor sostiene, tenemos este local por la gracia de Dios. Todo lo ha hecho el Señor. ¿Cómo no vamos a gozarnos? Igual que Pablo se gozaba por los filipenses. Nos gozamos en el Señor. Y podemos en los 2 versículos siguientes abundar en el amor que Pablo tenía por los filipenses. Versículos 7 y 8. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y aquí estamos hablando de amor con mayúsculas. Porque como dice al final del versículo 8, con el entrañable amor de Jesucristo. Es decir, Pablo no ama a los filipenses con su propio amor humano, sino que ama a los filipenses con el amor del Señor. ¿Y cuánto ama el Señor a su iglesia? Pensadlo un momento. ¿Cuánto ama el Señor a su iglesia? Pues tanto que dio a su Hijo por ella. Tanto que no lo podemos entender. Tanto que no lo podemos abarcar. Pero Pablo toma de ese amor para amar a la iglesia de Filipos. Dice que Dios le es testigo de cómo les ama. Dios les es testigo de cómo les ama. Es tremendo ver esto. Y Dios lo sabe. Y Dios lo sabe. Y yo os digo, yo os amo con este amor del Señor Jesús. Como el Señor Jesús os amó a vosotros, os amo yo. Y Dios me es testigo. Dios lo sabe. Tenemos que crecer en el amor. Luego, Pablo se lo va a decir también a los filipenses. Tenéis que crecer en el amor. Sé que me amáis. Sé que amáis al Señor, pero tenéis que seguir creciendo en el amor. El amor, y más el amor de Dios, es algo que va subiendo, y subiendo, y subiendo, y subiendo, y no tiene fin. No tiene fin. Siempre podemos amar un poco más. Y otro poco más, y otro poco más. Es algo que crece, y crece, y crece. Y cuando el amor no crece en nosotros es que algo no está funcionando bien. Si nosotros nos comportamos como el Señor Jesús quiere que nos comportemos, como Pablo, el amor va a crecer en nosotros. Y si decimos, pues yo no siento amor por la iglesia, pues algo no está funcionando bien aquí. ¿Qué ocurre? ¿Qué problema tienes? Déjanos ayudarte. Estamos aquí para ayudarnos unos a otros. El amor no solamente es un sentimiento. El amor es mucho más que un sentimiento. El amor se muestra con actos. En el versículo 7 decía, os tengo en el corazón. Pablo primeramente dice que les tiene en el corazón. Y es algo que es lo más fácil de sentir. Pablo les tiene en el corazón porque les ama, les quiere, les tiene cariño y lo siente.
lo siente en su corazón, de verdad os amo. Pero también dice que ese amor está en mis prisiones. Os tengo en el corazón, os tengo en mis prisiones, porque yo estoy en prisión por amor al Señor, por servir al Señor, por hacer lo que el Señor me mandó, por hacer lo que tenía que hacer. Y ahí estoy yo en prisión por Cristo. Pensadlo. No solamente es corazón, también es las malas circunstancias, el sufrimiento por causa de Cristo. Dice además que también os tengo en la defensa y confirmación del Evangelio. Qué bien que Pablo, que a veces lo tenemos como un héroe solitario del Evangelio, como ahí el luchador más grande de la predicación del Evangelio, Pablo nunca iba solo. Pablo iba con más gente, tenía un equipo de personas que iban con él y le ayudaban en la predicación del Evangelio. Pero no solamente eso, sino que la propia iglesia que fundaba participaba en el Evangelio. Esto es muy importante. Defensa y confirmación del Evangelio es una tarea de la iglesia. Hay que defender el Evangelio y hay que confirmarlo. Hay que extenderlo. Hay que seguir predicando. El Evangelio tiene que crecer. Es una labor de la iglesia. Y Pablo dice, y vosotros estáis ahí conmigo. Estamos en la lucha juntos. Yo no soy el llanero solitario. Yo estoy aquí en esta lucha por Cristo con mis hermanos. Y sois vosotros, los santos, los que estáis conmigo en la lucha. Tenemos que luchar por preservar el Evangelio. El Evangelio hay que defenderlo de los falsos maestros. El Evangelio hay que defenderlo de los que enseñan mal. El Evangelio hay que defenderlo de las falsas doctrinas. El Evangelio hay que llevarlo hasta el último rincón de la tierra. Y en eso tiene que trabajar la iglesia. Esa es nuestra labor. Y Pablo, que tanto les quiere y tanto les ama, dice, gracias por estar conmigo. Me alegro tanto de que luchemos juntos. Y eso me gustaría también decirlo a mí. Gracias por estar predicando el Evangelio. Gracias, Marí, por estar predicando el Evangelio. Gracias, Moisés y Ana. Gracias a todos los que estáis predicando el Evangelio. Gracias por hablar con tu vecina. Gracias por hablar con tu compañero de trabajo. Gracias por haber enseñado a tus hijos. Gracias por todas estas cosas. Gracias, gracias, gracias. Y gracias al Señor por eso. Y de verdad, llenarnos de amor, de decir, qué alegría tener estos compañeros. Tenemos una lucha, nuestra vida es una lucha por el Señor. Pero tenemos compañeros a nuestro lado. No vamos solos. Nunca nos tenemos que sentir solos. El Señor ha puesto a gente a nuestro lado. Nos ha puesto en una iglesia local para que vayamos todos a una. Para que, según los dones que el Señor nos ha ido dando, podamos trabajar para Él, podamos servirle como sus siervos. Es algo muy, muy importante. Y los últimos versículos, del 9 al 11, dicen lo siguiente. Después de todo lo que Pablo agradece, en esta oración viene la petición. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Menudo final de oración. ¿Qué pedimos cuando oramos? ¿Qué pedimos?
Yo a veces miro esto, me comparo mis oraciones y digo, mis oraciones tienen un nivel muy bajito comparado con esto. A veces no pido así. A veces estoy más preocupado por algo que tengo en el trabajo, un problema que tengo en el trabajo, o estoy preocupado por algún asunto familiar, pero no soy capaz de abrir tanto la perspectiva y ver las cosas como las ve Pablo. Porque Pablo, uno de los privilegios que tiene es que ve las cosas como las ve el Señor. Y entonces pide que ese amor tan grande que tenéis, vuestro amor, abunde aún más y más. Y este amor no es un amor tonto, no es un amor ciego. Algunos, los que me conocéis, sabéis que yo tengo muchas manías, pero entre mis manías están algunas letras de canciones, de los coritos. Y sabéis que me repatea cuando hablamos de enamorarnos del Señor. Y es por una razón, y es porque el amor del enamoramiento es un amor muy pequeño, que me cuesta comparar con el amor a Dios. Porque el enamoramiento es algo que es como fuego, que hace y se apaga. Y luego hay otros amores. Hay un amor en el matrimonio, por ejemplo, hay un amor que se mantiene en el tiempo, mucho más fuerte y más robusto que el enamoramiento, que se puede ir así, igual que viene. Por eso no me gusta comparar el amor de Dios con el enamoramiento. Yo entiendo lo que quiere decir la canción con el enamoramiento. Quiere decir, yo quiero amarte y quiero amarte más y más. Pero el enamoramiento no es así. El enamoramiento al final se acaba. Y el amor de Dios es mucho más grande que esto. El amor de Dios es un amor que crece y crece y crece y crece y no deja de crecer. El amor de Dios no tiene comparación. Si vemos el amor de Dios en 1 Corintios 13, es algo inmenso, que va mucho más allá de una llamita en mi corazón o mariposas en mi estómago. No tiene nada que ver con eso. Es un amor que tiene que ver, desde aquí, ciencia y conocimiento, ciencia y todo conocimiento. Quizá una mejor traducción sería con conocimiento y en toda percepción. Es decir, un amor que aprende del Señor, un amor que se retroalimenta del Señor, un amor que te prepara para defenderte de lo que vamos a ver después de las falsas enseñanzas, que te va a hacer entender lo que está bien y lo que está mal. Un sentir como el Señor siente. Y eso tiene que ser algo que vaya aumentando. Cada vez más tenemos que amar más como el Señor. Y el Señor nos ama de una manera que necesitamos conocer. Si no conocemos del Señor, si no estudiamos su palabra, ese amor no puede crecer. Si no conocemos los mandamientos del Señor, ese amor no puede crecer. Si no conocemos cómo el Señor nos ha amado, ese amor no puede crecer. El amor verdadero tiene que ser en conocimiento. En conocimiento, no es amor etéreo. Amor. El amor flota en el aire. No, el amor no es así. El amor de la Biblia no es así. Tiene que servir para, dice aquí el versículo 10, para que aprobéis lo mejor. Es decir, para aprobar, para comprobar lo mejor. Para que tú veas una cosa y digas, esto es del Señor, esto es bueno. Esto no es del Señor, esto es malo. Este amor con conocimiento te ayuda a entender la vida, saber lo bueno, saber lo que viene de Dios. Cuando algo viene de Dios, una persona que tiene amor en conocimiento lo reconoce. Y dice, esto viene de Dios. Esto viene de Dios porque es que lo he visto claramente en su palabra. Y entonces me gozo
y me lleno de alegría, porque realmente sé que esto viene de Dios. Y más cuando hay peligro de que venga alguien con una falsa enseñanza y diga, yo vengo de parte de Dios, yo vengo con el amor de Dios, y os voy a decir una serie de cosas que no tienen nada que ver con Dios. Entonces, ¿qué va a pasar? Si tenemos un amor loco, diremos, viene del Señor, bien, alegría, aleluya. Pero no es así. El Señor quiere que sepamos lo que es su voluntad y lo que no. Quiere que tengamos discernimiento, pero para eso necesitamos conocer al Señor. Necesitamos tenerle a Él, necesitamos conocerle. Y así seremos sinceros e irreprensibles, sinceros e intachables, que nos guardemos hasta el día de Cristo. ¿Qué es lo que quiere Pablo? Pablo quiere que el día que el Señor vuelva, se encuentre con una iglesia fuerte. Se encuentre con una iglesia que ha sido fiel. Que encuentre una iglesia que no se ha manchado con falsas enseñanzas, sino que se ha mantenido en la palabra de Dios, que se ha mantenido hasta el final y que el Señor venga y sea entonces ya el momento de la explosión de gozo absoluto. Que digamos, bien, y el Señor viene, y el Señor diga, bien, aquí estabas esperándome. Aquí estabas esperándome. Que podamos ser intachables en ese día. Que el Señor diga, habéis trabajado bien, me habéis servido bien, habéis dejado que yo actúe en vosotros, os habéis dejado cuidar y guiar y pastorear por mí. Así tiene que ser. Para que seamos llenos de frutos de justicia. ¿Qué necesitamos para dar fruto? Juan leía esta mañana en Juan 15. Y necesitamos al Señor. Sin el Señor no podemos dar frutos, pero si estamos unidos a Él, podemos dar fruto. Frutos de justicia. ¿Qué dice la palabra del fruto del Espíritu? El fruto del Espíritu que está en Gálatas 5, 22, 23. No lo voy a leer porque ya me he pasado un poco del tiempo, pero lo podéis leer en casa. El apóstol Pablo quiere que la iglesia sea llena de frutos de justicia. Y esos frutos de justicia se consiguen por nuestros propios méritos y nuestro esfuerzo. ¡No! Esos frutos de justicia se consiguen por medio de Jesucristo. Porque Jesucristo tiene toda la justicia y tiene todos los frutos. Y es el que nos manda su Espíritu Santo y es el que trabaja en nosotros y nos hace parecernos cada vez más a Él para gloria y alabanza de Dios. Y no hay cosa que nos pueden decir mejor a nosotros, no hay cosa más positiva que nos puedan decir que nuestra vida da gloria y alabanza a Dios. Y eso es lo que Pablo quiere de la iglesia. Quiere que la iglesia dé gloria y alabanza a Dios. Tu vida tiene que dar gloria y alabanza a Dios. Tu vida tiene que dar gloria y alabanza a Dios. Mi vida tiene que dar gloria y alabanza a Dios. Todos los santos tienen que dar gloria y alabanza a Dios. Eso es lo que el Señor pide de nosotros. Eso es lo que Pablo pide al Señor para nosotros. ¡Qué bonito! ¡Qué bueno! ¡Cuánto amor! Cuando el amor de Pablo se ve, se traduce en palabras, vemos esto. Vemos una preocupación genuina. Vemos un amor genuino. Vemos un deseo genuino de servir al Señor junto con los demás. El Señor tiene que ser nuestro punto de mira. Pablo lo tenía muy claro. Sabía a dónde había que apuntar. A Cristo. Todos y cada uno de nosotros tenemos que tener en cuenta hacia dónde apunta nuestra vida. Hacia Cristo. Y todos vamos a ir por el mismo camino porque todos vamos en la misma dirección, hacia Cristo, todos juntos. Pues que al Señor sea la gloria y que nos ayude a que esta oración de Pablo se haga realidad también en nosotros.
Bendito Señor, te damos muchísimas gracias. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por poder abrir tu palabra y poder encontrar estos tesoros. Ayúdanos, Señor, a tener ese amor que tú tienes por tu iglesia, Señor. Un amor tan grande, un amor tan inmenso, un amor que no podemos comprender, un amor que se nos quedan las palabras pues pequeñas, no suficientes para esto. Pero, Señor, queremos caminar en ese amor, queremos conocerte más y amarte más. Queremos amarnos unos a otros y queremos, Señor, llegar a ese objetivo, como decía Pablo, de darte a ti la gloria y la alabanza. Y todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.